Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Yo la verdad estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, ay, Dios mío. Es candente. Es explosivo. Es el chisme que todos estábamos esperando. Y sí, amigos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y el drama. ¿Listos para desentrañar la verdad? Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son actores increíbles, mega famosos, guapísimos, y protagonizaron juntos la serie Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y la química entre ellos era palpable. Era fuego puro. Literalmente la gente se obsesionó con ellos, con sus personajes, con la historia, y claro, con la posibilidad de que esa química fuera real fuera de la pantalla. Y, así fue. Después de meses de especulaciones, de fotos sospechosas, de miradas cómplices, Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron. Parecían la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para los fans. Pero como todos sabemos, en el mundo de las celebridades, nada es tan sencillo. Después de un tiempo, empezaron los rumores de crisis. Fotos de ellos por separado, menos interacciones en redes sociales, y ¡bum! La noticia bomba. Hande y Kerem, la pareja perfecta, habían terminado su relación. Y como era de esperarse, el drama no se hizo esperar. Empezaron las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Se habló de terceros en discordia, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles. De todo. Y por supuesto los fans se dividieron. Unos culpaban a Kerem, otros a Hande, un verdadero pandemonium. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en todo este drama. Vamos a analizar las pistas, a repasar los rumores, a ver qué dijo Hande, porque sí. Hande por fin habló. Bueno, no directamente, pero sí de forma indirecta. Y les aseguro que lo que dijo es explosivo. Así que quédense conmigo. Porque vamos a desentrañar la verdad detrás de esta ruptura. Pero antes de empezar, suscríbanse al canal. No se olviden de darle a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo, los mejores chismes, las noticias más jugosas, y todo con mucho cariño y buena onda. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bueno, ya que estamos todos suscritos, vamos al grano. ¿Qué es lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? Como les decía, después de la ruptura, el silencio fue la constante. Ambos actores evitaron hablar del tema, no querían entrar en detalles, y eso solo alimentó la especulación. Pero, las redes sociales son el arma secreta de los famosos. Y Hande, aunque no lo ha hecho directamente, ha lanzado ciertas indirectas que nos dan pistas importantes sobre lo que pasó. ¿Cómo? A través de sus publicaciones, de sus entrevistas, de sus silencios. Empecemos por las publicaciones en redes sociales. Hande es muy activa en Instagram, y después de la ruptura, sus fotos y sus mensajes cambiaron. De repente la vimos más radiante que nunca. Fotos sola, disfrutando de la vida, de la naturaleza, de sus amigas, y sin rastro de Kerem. Y no solo eso. Los mensajes que acompañaban sus fotos eran muy significativos. Mensajes de empoderamiento, de amor propio, de crecimiento personal, mensajes que parecían decir, estoy bien, estoy feliz, y no necesito a nadie. ¿Significaba esto que Hande estaba feliz de haber terminado la relación? ¿Que se sentía liberada? Es posible. O quizás simplemente estaba mostrando al mundo la mejor versión de sí misma, la versión más fuerte, la que no se deja vencer por el dolor. Vamos a analizar un poco más a fondo estas publicaciones. Imaginemos, por ejemplo, una foto de Hande sonriendo a la cámara, con un atardecer de ensueño de fondo. El sol tiñendo el cielo de tonos cálidos, reflejándose en su rostro que irradia felicidad. El pie de foto quizás dice algo como, agradecida por cada nuevo día, por cada nueva oportunidad de crecer y ser feliz. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Hande está enfocada en sí misma, en su bienestar, en su paz interior. Nos dice que ha encontrado la felicidad en su propia compañía, en la naturaleza, en las cosas simples de la vida.
No hay mención alguna a Kerem, ni a la relación. El mensaje es claro: yo soy suficiente. Otra publicación, por ejemplo, podría mostrar a Ande rodeada de amigas, riendo a carcajadas, disfrutando de una cena o una salida nocturna. El pie de foto: tesorando cada momento con mis chicas. Ellas son mi mayor apoyo, mi mayor alegría. Aquí Ande destaca la importancia de sus amistades, de su círculo de confianza. Muestra que no está sola, que tiene un sistema de apoyo sólido, que la quiere y la cuida. Y de nuevo, no hay rastro de Kerem. El enfoque está puesto en sus relaciones personales, en las personas que la hacen feliz. Estos ejemplos, y muchos otros que podríamos analizar, nos revelan un patrón. Un patrón de empoderamiento, de autoamor, de independencia. Un patrón que sugiere que Ande ha encontrado la fuerza para seguir adelante, para superar el dolor, para reconstruir su vida. Un patrón que quizás nos da una pista de las razones de la ruptura. Tal vez Ande necesitaba más espacio para ser ella misma. ¿Más libertad para crecer y desarrollarse? ¿Más independencia emocional? Las publicaciones en redes sociales, aunque no son una prueba irrefutable, nos sugieren que sí. Y luego están las entrevistas. Ande, como buena actriz, es muy cuidadosa con lo que dice. No suele hablar de su vida personal, pero en algunas entrevistas sí ha dejado caer algunas frases que nos dan una idea de su estado de ánimo. Por ejemplo, en una entrevista reciente le preguntaron sobre el amor, y ella respondió algo así como: el amor es una energía maravillosa, pero es importante amarse a uno mismo primero. Hay que priorizarse, cuidarse y no depender de nadie para ser feliz. ¡Guau! ¿Notaron la clave? No depender de nadie para ser feliz. ¿Sería que en su relación con Kerem, Ande no se sentía del todo libre? ¿Que sentía que su felicidad dependía de él? Vamos a desglosar esta frase. El amor es una energía maravillosa. Ande reconoce el amor como algo positivo, algo que enriquece la vida. Pero luego viene el pero. El pero es crucial. Pero es importante amarse a uno mismo primero. Aquí está el mensaje principal. Ande enfatiza la importancia del autoamor, de la autoaceptación, de la autovaloración. Antes de amar a alguien más, hay que amarse a uno mismo. Antes de construir una relación con otra persona, hay que construir una relación sólida con uno mismo. Y continúa, hay que priorizarse, cuidarse. Priorizarse significa poner las propias necesidades y deseos en primer lugar. Cuidarse significa prestar atención a la salud física, mental y emocional. Significa dedicar tiempo a las actividades que nos hacen felices, a las personas que nos hacen sentir bien. Significa establecer límites, decir no cuando es necesario, proteger nuestra energía. Y finalmente la frase más reveladora: y no depender de nadie para ser feliz. Esta frase es la clave para entender, quizás, las razones de la ruptura. Implica que en algún momento Ande sintió que su felicidad dependía de Kerem. Que su estado de ánimo, su bienestar, su alegría, estaban ligados a la relación. Y por lo tanto, al romper, sintió la necesidad de reafirmar su independencia emocional, de demostrarse a sí misma que puede ser feliz por sí sola. Que su felicidad no depende de nadie más que de ella misma. Esta frase en particular ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos creen que Ande estaba sugiriendo que Kerem era demasiado dependiente de ella. Otros, que ella misma se sentía asfixiada por la relación. Otros simplemente que estaba transmitiendo un mensaje de empoderamiento para sus fans. Sea cual sea la interpretación correcta, lo cierto es que la frase es un claro indicio de que algo no funcionaba del todo bien en la relación. Y que, quizás, la ruptura era necesaria para que ambos pudieran encontrar su propia felicidad. Y por último, pero no menos importante, están los silencios. La ausencia de comentarios, de explicaciones, de justificaciones. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Y el silencio de Ande en este caso parece decir: no voy a hablar de esto. Es mi vida privada. No les debo explicaciones. El silencio en el mundo de las celebridades es una herramienta poderosa. Permite a los famosos mantener el control sobre la narrativa, evitar la especulación innecesaria y proteger su privacidad. En el caso de Ande y Kerem, el silencio fue ensordecedor. Ambos evitaron hablar del tema, no respondieron a las preguntas de los periodistas, no hicieron declaraciones públicas.
Y ese silencio en sí mismo fue una declaración. ¿Qué nos dice el silencio de Ande? Nos dice que es una persona reservada, que valora su privacidad. Nos dice que no quiere exponer su vida personal al escrutinio público. Nos dice que no está dispuesta a alimentar el morbo, ni a dar explicaciones que puedan ser malinterpretadas. Nos dice que está enfocada en su trabajo, en su bienestar, en su futuro. Y que no quiere perder tiempo y energía en responder a preguntas sobre su pasado. El silencio también puede ser una forma de proteger a la otra persona involucrada. Al no hablar, Ande evita hacer comentarios que puedan dañar la reputación de Kerem, o que puedan generar conflictos innecesarios. El silencio en este sentido es un acto de respeto, de consideración. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado como una señal de que la ruptura fue dolorosa. Que Ande no está lista para hablar del tema, que necesita tiempo para sanar. O que simplemente no tiene nada bueno que decir. En cualquier caso, el silencio de Ande es una estrategia que le permite mantener el control sobre la narrativa. Le permite proteger su privacidad, evitar el drama y enfocarse en su propia felicidad. Pero, ¿qué dicen los rumores? ¿Qué se comenta en el mundo del espectáculo turco? Pues bien, hay varias versiones. Una de ellas es que Kerem no estaba preparado para una relación seria. Que prefería la libertad, la independencia, y que la fama de Ande y la presión mediática que conlleva, lo agobiaban. Esta versión, si bien no es la única, es una que resuena con frecuencia en el mundo del espectáculo. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a ellas. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, de ser constantemente juzgados por sus acciones y decisiones, puede ser agotadora. Y a veces las personas simplemente no están preparadas para lidiar con eso. En este caso, los rumores sugieren que Kerem podría haber sido uno de esos casos. Que la fama de Ande y la atención que ella recibía, lo abrumaban. Que prefería la libertad, la independencia, la posibilidad de vivir su vida sin ser constantemente observado y juzgado. Esta versión, si es cierta, no implica necesariamente que Kerem sea una mala persona. Simplemente implica que no estaba listo para el compromiso, ni para la presión, que conlleva una relación con una celebridad. Otra versión, más cruel, habla de una tercera persona. De una infidelidad, quizás. De alguien que se interpuso entre ellos. Aunque hasta el momento, no hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría. Las infidelidades son un tema recurrente en el mundo del espectáculo. A menudo los rumores de infidelidad son alimentados por la especulación, por las fotos sospechosas, por las supuestas fuentes internas. Sin embargo, rara vez hay pruebas concretas que confirmen estas teorías. En el caso de Ande y Kerem, los rumores de infidelidad han circulado, aunque sin ninguna prueba concluyente. Algunos medios han especulado sobre la existencia de una tercera persona, pero no han presentado ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores pueden ser peligrosos. Pueden dañar la reputación de las personas, pueden generar conflictos innecesarios, pueden afectar la vida personal y profesional. Por lo tanto, es importante ser cautelosos con la información que se consume y no tomar los rumores como hechos probados. Y también se ha hablado de diferencias de personalidad. De que Ande y Kerem son muy diferentes, que sus ritmos de vida no coincidían, que tenían distintas expectativas de futuro. Las diferencias de personalidad son una causa común de ruptura en las relaciones. Dos personas pueden estar enamoradas, pueden tener una gran química, pero si sus personalidades son incompatibles, la relación puede ser difícil de mantener. En el caso de Ande y Kerem, los rumores sugieren que podrían haber tenido diferencias de personalidad. Que sus ritmos de vida no coincidían, que tenían distintas expectativas de futuro. Ande, por ejemplo, es conocida por ser una persona reservada, que valora su privacidad. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más propenso a la interacción social. Estas diferencias, aunque no son necesariamente un problema, pueden generar conflictos en la relación. Además, podrían haber tenido diferentes expectativas de futuro. Ande podría haber estado lista para casarse, para formar una familia. Kerem, por otro lado, podría haber preferido seguir disfrutando de su libertad, de su independencia. Estas diferencias, si no se resuelven, pueden ser un factor determinante en la ruptura. Pero, ¿cuál es la verdad?
¿Qué fue lo que realmente pasó? Sinceramente, no lo sabemos con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdad completa. Pero basándonos en las pistas, en los rumores, en las declaraciones indirectas de Ande, podemos inferir algunas cosas. Parece ser que la relación no era tan idílica como parecía desde fuera. Que quizás las expectativas de ambos no coincidían. Que Ande tal vez necesitaba algo más que Kerem no podía ofrecerle. Y que al final la decisión de romper fue mutua, aunque dolorosa. Y por supuesto está la posibilidad de que la presión mediática, la fama, la exposición constante, hayan sido factores determinantes en la ruptura. El mundo del espectáculo es muy difícil, muy exigente. Y no todos están preparados para soportar esa presión. Lo importante al final del día es que ambos están bien. Que Ande está feliz, radiante, enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Y que Kerem, por su parte, sigue triunfando en su carrera profesional. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Hay alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan? Sinceramente, lo dudo mucho. Por ahora ambos parecen estar enfocados en el futuro, en construir sus propias vidas. Y aunque la química entre ellos era innegable, el pasado, a veces, es mejor dejarlo atrás. Pero como siempre digo, en el mundo de las celebridades, nunca digas nunca. El tiempo dirá qué pasa. Mientras tanto nosotros, sus fans, solo podemos desearles lo mejor. Que sean felices, que triunfen, y que sigan regalándonos su talento. Y eso es todo por hoy, bellezas. Hemos repasado la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos analizado las pistas, hemos desentrañado el drama, y espero que les haya gustado. En resumen, lo que podemos concluir es que la relación entre Hande y Kerem fue intensa, pero finalmente no funcionó. Las razones exactas, como siempre, son un misterio, pero la actitud de Hande, sus publicaciones, sus declaraciones indirectas, nos dan una idea de lo que pudo haber pasado. Lo más importante es que ambos están bien, que han seguido adelante con sus vidas, y que, a pesar del dolor, han salido fortalecidos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de algo nuevo. Y ahora, los quiero leer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Me encanta interactuar con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben. Aquí les espero con más chismes, más noticias y mucha diversión. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.